En este tutorial aprenderás a generar imágenes y vídeos con inteligencia artificial utilizando un storyboard cinematográfico 3x3. También descubrirás cómo tener múltiples planos, diferentes ángulos de cámara y construir un storyboard que podrás ampliar y modificar conforme evolucione tu historia. Todo empieza con un guión. A partir de él construiremos un storyboard visual que servirá como base para producir nuestra escena. En una sola generación podremos obtener múltiples composiciones y diferentes ángulos de cámara de una misma escena. Esto nos permite explorar diferentes opciones antes de decidir qué planos utilizaremos en nuestro vídeo. Y lo mejor de todo, en el storyboard nunca queda cerrado. Podrás ampliar, modificar y hacerlo evolucionar junto con tu historia. Y al final del tutorial veremos un segundo ejemplo con Jesse James, donde aprenderás una técnica para expandir cualquier plano del storyboard y generar nuevos ángulos de cámara a partir de una imagen. Pero antes quiero enseñaros el resultado final del storyboard que vamos a tratar. Hoy voy a enseñarte a crear un blueprint con tu propio rostro, para que puedas aparecer en cualquier escena generada con inteligencia artificial, manteniendo siempre tu cara y tu aspecto en todas las escenas. Estoy dentro del prompt. Esta actualización de Grok no me gusta nada. Ven conmigo. Sé cómo salir de aquí. Mizzi, cosa stai dicendo? Vamos. No hay tiempo. Aspetta, va bene, andiamo. Espera, tengo una idea. Pondré en el prompt que nos suba a un barco. Che cos'è quello che hai in mano? Esta actualización es muy avanzada. Pero todavía no son capaces de ponerme la misma voz en todas las escenas. No me lo puedo creer. Estamos en el Titanic. Come siamo arrivati qui? Nos vamos de aquí ahora mismo. En mi habitación estaremos a salvo. Esta actualización es la hostia. Solo falta un arreglo. El primer paso será crear el guión. Yo le he dicho al chat que me hiciera un guión de 9 escenas, justo las cuadrículas que tendremos, de un hombre que está en su setup, introduce un prompt en Grok y entra dentro del prompt. Todo esto pasará en Pompeya en plena erupción del volcán. Como estáis viendo, el chat ya me ha hecho el guión y con ese guión haremos el storyboard. El segundo paso sería crear el blueprint de personaje y del vestuario. En este caso, del vestuario he puesto uno con ropa limpia y el otro con la ropa ya sucia. Esto en el canal ya os explico cómo hacer los blueprints. Si os hace falta, en la descripción del vídeo o del canal tenéis el enlace para entrar en el Google Docs, donde tenéis las plantillas de blueprint de vestuario, blueprint de rostro, blueprint de personaje, prompts de vídeo. Tenéis plantillas de todas clases. El tercer paso sería crear la cuadrícula. Lo primero que haríamos es copiar el guión. Entonces, con las imágenes de referencia blueprints que hemos creado, le diríamos al chat que nos hiciera una cuadrícula 3x3 con esta imagen de referencia del personaje y este guión. Y le daríamos al Enter. El chat nos devolvería una cuadrícula parecida a esta. El cuarto paso sería modificar el storyboard. No siempre se tendrá que modificar, pero la mayoría de las veces hay alguna cosa que no os va a acabar de gustar o simplemente queréis cambiar sobre la marcha algo de la historia.
Yo en este caso he decidido ampliar el guión y la imagen 8 he sustituido al niño por una mujer. Primero he creado blueprint de la mujer y le he dicho al chat que me sustituya a esta mujer por el niño. Y me ha creado esta imagen. Este paso sería un paso extra. Si sois muy buenos haciendo el guión y a la primera os sale, mejor para vosotros. Pero yo en mi caso siempre me gusta hacer un guión base y a partir de ahí voy modificando. Pues ahora le he dicho al chat que me haga un guión de cuando el hombre y la mujer estén en la costa, escriba un prompt y que le suba a un barco. Pero como el prompt no lo han escrito bien, además de subirlo a un barco de la costa, les ha subido al Titanic. Entonces le he dicho que ponga varias escenas dentro del Titanic, en el pasillo, en la sala principal y en la cubierta, y que al final escriba un prompt y el hombre y la mujer vayan al setup del hombre. Como veis, me ha devuelto esta cuadrícula. Realmente no hace falta quedarse todas las imágenes de la cuadrícula. Escogéis las que os gusten más o las que encontréis apropiadas para el guión que estáis haciendo. En este caso, la imagen 7 y 9, si os fijáis, al hombre le ha cambiado la camisa. Y la 9, sobre todo, que es la que me interesa, el setup no es el mismo que el de la imagen 1. En este caso, con la imagen de la primera cuadrícula del setup, lo que haré es decirle con el blueprint de la mujer que introduzca a la mujer en la imagen. Y el resultado sería este. Cuando tengáis todas las imágenes del guión con el generador de vídeo que utilicéis, yo en este caso utilizo Grok, pues ya hacéis los prompts de vídeo y hacéis la escena y después ya con un editor las juntáis. Esto ya no os lo voy a enseñar, pues si no el tutorial sería muy largo. Ahora os pasaré con el caso de Jesse James, que os enseñaré una cosa nueva. Con el caso del Jesse James, que ya he aprovechado porque es un vídeo que estoy haciendo para el curso que estoy haciendo gratuito de Grok, le he dicho al chat que haga un guión de Jesse James y su banda robando un tren, tanto la planificación como la huida, y me ha hecho este guión. Entonces, como hemos hecho antes, copiamos el guión y le decimos al chat que nos haga una cuadrícula 3x3 con este guión, y el resultado sería este. Y realmente creo que la cuadrícula está muy bien hecha, a mí me gusta bastante todas las escenas que ha hecho. Ahora que antes no lo he explicado, sacaremos la imagen 6. Para sacar la imagen 6, le diremos al chat que queremos la imagen 6 de la cuadrícula, que nos haga una imagen. Y nos haría esta imagen que tenéis ahora aquí. A partir de esta imagen, le diríamos al chat que nos haga una cuadrícula 3x3 de diferentes puntos de vista de esta imagen. Y nos haría esta imagen que os enseño ahora. ¿Qué conseguimos con esta imagen? Que podemos hacer una escena más larga desde diferentes puntos de vista, podemos ir cambiando cámaras y realmente quedaría una escena más bonita que no es una misma cámara frontal, por decir algo. Tendrías lateral, podrías ir cambiando la imagen del caballo, podrías variar bastante. En un montaje quedaría mucho mejor. Pues bueno, este tutorial lo doy por acabado. Si queréis que profundizara más en las cuadrículas, explicara más los prompts, que todos los tenéis en la descripción en el Google Docs, salen las plantillas bases de las cuadrículas, de los vestuarios, de todo. Si quisieras que lo hiciera más extenso, enseñando también cómo hago los prompts de vídeo y todo, me lo decís en comentarios. Si hay muchos usuarios que lo quieren, pues lo haré. Pues bueno, acordaos de suscribiros y acordaos también que en el canal tengo un curso de Grok. Pues nos vemos en el próximo vídeo.